Soy Tito Martínez y hoy día 1 de abril voy a dar la tercera parte del comentario y refutación al vídeo debate que hace unos 5 días tuvieron dos falsos cristianos, uno unicitario llamado Armando y otro unitario llamado Enrique Jaimito o Henry James, como se hace llamar este pobrecito descerebrado que tiene la manía de ponerse nombres ingleses, anglosajones, cuando no son anglosajones, son hispanos, latinos hispanos. Ayer, en la segunda parte de este ciclo de estudio, estábamos escuchando a este engañador, a este embustero y apóstata unitario llamado Enrique Jaimito, y decía que el judaísmo siempre ha sido unitario. Ya le demostré que eso es una espantosa doctrina de demonios, eso es una burda mentira, ya que el pueblo de Israel nunca ha sido unitario monoteísta. No, ellos han creído siempre que hay un Dios supremo y que existen otros mucho más dioses. En la propia Biblia a los ángeles se le llama dioses, al Mesías se le llama Dios, a seres humanos también se les daba el título de dioses, como eran los jueces de Israel, ahí lo podemos leer en el Salmo 82, por lo tanto, enseñar que ellos enseñaban, que ellos creían que solo existe un Dios es una burda mentira, es una doctrina de demonios. Claramente en la Biblia, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, lo que vemos es un enoteísmo, donde hay un Dios, el Dios de dioses, Dios supremo, que era el que hablaba a través de los profetas, que era el Padre Celestial, y luego la existencia de otros muchos Elohim, de muchos otros dioses, que son los ángeles, los ejércitos celestiales, y también seres humanos, a los cuales también se les da el título de dioses. Por eso es que Deuteronomio 17 dice bien clarito que este Dios supremo, el Padre Celestial, es el Dios de dioses. Y esos dioses no son los falsos dioses del paganismo, ni son demonios, son los hijos de Dios. Dios de dioses. Si el Dios Padre es el Dios de dioses es porque hay muchísimo más dioses en los cielos y en la tierra. Eso de ninguna manera, por lo tanto, es monoteísmo ni unitarismo, eso es enoteísmo. El enoteísmo, esa es la verdadera enseñanza bíblica y esa es la verdadera enseñanza del verdadero judaísmo. Los verdaderos israelitas, como son por ejemplo los caraítas, eso es lo que enseñan. El enoteísmo, y ellos conocen muy bien a lo largo de los siglos, los judíos caraítas, que son ortodoxos, conocen muy bien el Antiguo Testamento, el Tanakh, y ellos son enoteístas. Por lo tanto, la enseñanza del unitarismo monoteísta, que es la que tiene este falso cristiano y apóstata llamado Enrique Jaimito, pues es una enseñanza, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo he demostrado bien clarito en los dos últimos vídeos. Bien, pues vamos a escuchar ahora este tercer vídeo. Vamos a seguirlo. Lo que estaba diciendo ayer el apóstata Enrique Jaimito. Ahora vamos a seguir escuchando a este también falso cristiano y apóstata de la fe llamado Armando, el cual es unicitario. Les recuerdo que los unicitarios y los unitarios son totalmente diferentes, son doctrinas absolutamente opuestas. Los unicitarios enseñan que el Dios Padre es el Señor Jesucristo y los unitarios, como el farsante este de Enrique Jaimito, lo que enseñan es absolutamente lo opuesto. Enseñan que solamente existe un Dios solitario, que no existen más dioses en el universo y que ese Dios solitario es el Padre Celestial. Y Jesucristo pues simplemente es un ser creado por Dios, es un simple ser humano que Dios creó. Niega completamente la divinidad de Jesucristo. Y repito, los unicitarios enseñan todo lo contrario. Así que vamos a seguir escuchando a Armando y vamos a seguir refutando sus mentiras antibíblicas. Capítulo 9, versículo 6, dice, para no leerlo todo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que cuando nosotros decimos Jesús, o en el equivalente o el original en el hebreo, que es en arameo, que es Yeshua, estamos diciendo que es Dios fuerte, porque Isaías 9:6 dice, y se llamará su nombre. O sea que cuando yo menciono el nombre de Jesús estoy diciendo Dios fuerte, Padre eterno, porque eso es lo que significa el nombre de él. Eso es lo que significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos.
Eso es lo que significa el nombre. Ahora, los pasajes que él mencionó, Lo que acaba de decir Armando aquí es absolutamente cierto, es verdad. A Cristo ahí en ese texto de Isaías se le llama Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y admirable. Está refiriéndose a una profecía mesiánica, se refiere a Jesús y se le da el título de Dios, Dios fuerte y de Padre eterno, que eso no significa de ninguna manera que Cristo sea el Dios Padre, el Dios supremo. También Abraham en la Biblia se le llame Padre, es el Padre de todos nosotros, Abraham, y Abraham no es el Dios Padre supremo. El propio Jesús, después de resucitar, se aparece a sus discípulos y le llama hijitos. Hijitos, ¿tenéis aquí algo de comer? Y sin embargo Jesucristo no es el Dios Padre, el Padre supremo. Es un Padre, Jesucristo, un segundo Padre, eso sí, porque si les llamó hijitos a sus discípulos es porque Él es un Padre. Queda clarito. Si le llamó hijitos es porque sus discípulos son hijos. Él también es un Padre, Jesucristo. Pero hay un Padre supremo, un Padre mayor, que es el Padre celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en esa profecía de Isaías, pues al Mesías se le llama Dios, es porque es Dios, es decir, un ser poderoso. Ahí la palabra hebrea que aparece es Elohim, que significa poderoso, y efectivamente el Mesías es un ser poderoso. ¿Quién va a negar que el Mesías Jesús es un ser poderoso? Pues claro que lo es, por eso se le llama Dios fuerte. Pero eso de ninguna manera significa que Cristo sea el Dios Padre. Solamente un retrasado mental, un porcito enfermo puede decir que Cristo es el Dios supremo, el Padre celestial, el único Dios verdadero, ¿no? Jesús fue bien claro, el único Dios verdadero es el Padre celestial. Y Jesús es el enviado de ese único Dios verdadero. Él es el Mesías, el enviado del Padre. Ahí lo puede leer cualquiera en Juan capítulo 17, verso 3. Por lo tanto, decir que Cristo es el único Dios verdadero, pues es insultar a Cristo sencillamente llamándole mentiroso, que es lo que hacen estos hijos del diablo, estos mentirosos unicitarios. Están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Y respecto al pasaje ese de Isaías que ha citado, el pollo este, pues simplemente a Jesús se le llama Dios fuerte, poderoso, Elohim, Padre eterno, porque repito, Cristo también es un padre, ya que llamó a sus discípulos hijitos, pero eso no significa que Él sea el Padre supremo. El Padre supremo es el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Hay un Padre supremo en el universo que, repito, es el Dios Padre. Y luego hay muchos más padres, o sea, el propio Abraham se le llama Padre, el Padre de la fe, el cual es Padre de todos nosotros, dijo el apóstol Pablo, y Abraham no es el Dios Padre, ¿de acuerdo? Jesús llamó hijitos a sus discípulos porque Él también es un Padre, un Dios Padre. Si Cristo no fuera un segundo Padre, pues Él no hubiera llamado hijitos a sus discípulos. ¿Queda clarito? Hay muchos padres en el universo, muchos dioses en el universo, pero hay un Padre y un Dios supremo en el universo que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, esa es la verdadera teología bíblica que rechazan tanto los falsos cristianos unitarios como los falsos cristianos unicitarios. Y esta enseñanza bíblica, pues el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo, que es precisamente lo que desde hace siglos llevan enseñando estos judíos ortodoxos, los que mejor conocen el Tanaj, que son los llamados judíos caraítas, que enseñan la existencia de estos dos dioses en el cielo. Y reconocen la existencia de otros muchos más dioses en el cielo y en la tierra, pues que son los hijos de Dios. Eso se llama, repito, enoteísmo. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica, ni del unitarismo, ni del unicitarismo. Esos dos conceptos teológicos, como ya hemos visto, son totalmente antibíblicos, diabólicos, falsos, y es todo lo contrario de lo que realmente enseña la Biblia. Seguimos. Vamos a verlo desde la perspectiva unicitaria, que es, vamos a irlo viendo. Luego, en mi tiempo de refutación, voy a tomar eso para refutarlos. Ahorita solo lo voy a ir viendo. Como lo es Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesús el Cristo. Obviamente, Pablo no se puede contradecir. Pablo no puede decir que el Padre es un Dios y Jesús es un ser aparte creado como hombre, porque Pablo no creía que Jesús era hombre. De hecho,
Bueno, vamos a refutar la mentira de este hijo de Satanás. Dice que Pablo no creía, no enseñaba que Jesús fuera un hombre. Pues miren cómo miente en Primera de Timoteo. Pablo dijo bien clarito, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que lo que acaba de decir este mamarracho, este soplagaitas de que Pablo no enseñaba que Cristo fuera un hombre, pues es una repugnante mentira del diablo. Pablo le llamó hombre, y además en tiempo presente, porque dice, porque hay, no dice había. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dijo Jesucristo que fue un hombre, no. Jesucristo hombre en tiempo presente. Él sigue siendo nuestro mediador, el mediador entre Dios y los hombres, el que intercede por nosotros en el cielo. Nuestro abogado, sigue siendo nuestro mediador. Así que lo que acaba de decir este mamarracho de que Pablo nunca enseñó que Cristo era un hombre, sigue siendo un hombre, pues es una mentira del diablo. Esa es la primera mentira que ha dicho este pollo, este sujeto. Segunda mentira, bueno, ha cometido el mismo error que el unitario Enrique Jaimito. Ha citado 1 de Corintios 8:6 en una versión falsificada, como es por ejemplo la Reina Valera y otras muchas, donde han metido los traductores la palabra solo, la cual no se encuentra en ningún manuscrito griego. Pablo jamás dijo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Eso nunca lo dijo Pablo. No, lo que él dijo es, para nosotros hay un Dios Padre, o hay un Dios el Padre. Eso es lo que dijo. No dijo por ninguna parte que solamente exista un Dios. Eso es una falsificación satánica de lo que dijo el apóstol Pablo. Y esto cualquiera lo puede comprobar yendo al texto griego interlineal, griego al español. Ahí lo puede comprobar que no aparece la palabra solo. Pablo lo que dijo es que hay un Dios Padre. Y en segundo lugar, este versículo de Pablo de 1 Corintios 8:6 destroza completamente a estos falsos cristianos unicitarios, porque aquí está hablando de dos. No habla de uno, habla de dos. Hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y luego dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Es decir, está diferenciando entre este Dios único, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, lo diferencia del Señor Jesucristo. Hay un Señor que es Jesucristo y que no es el Dios Padre, no es el Dios único, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la explicación, la interpretación que este farsante está dando de 1 Corintios 8:6 es absolutamente diabólica, retorcida, falsificada completamente. O sea, está dando una perversión absolutamente perversa y satánica, ya que está diciendo todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo simplemente dijo que tenemos un Dios Padre y un Señor Jesucristo, diferenciando a los dos, al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Por ninguna parte dijo el apóstol Pablo que el Padre Celestial sea el Señor Jesucristo. Esa interpretación solo podrá darla un subnormal, un retrasado mental, ya que Pablo, hasta un crío de 4 años lo sabe y lo entiende, menos estos mamarrachos. El apóstol Pablo, bien clarito, está diferenciando entre los dos, entre el Dios Padre, que es el Dios supremo, este Dios único, y lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, el mediador. Del Dios Padre proceden todas las cosas, Él decidió crear el universo, todo procede de Él, y el Señor Jesucristo es el mediador, por medio del cual son todas las cosas. Él es el mediador, Él fue quien ejecutó la obra creadora, Dios el Padre la diseñó, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Él es, por así decirlo, el arquitecto supremo, y crea el universo por medio del Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo bien clarito 1 Corintios 8:6, y no la mamarrachada que ha dicho este pobrecito mentiroso y descerebrado llamado Armando. Aquí no está hablando, no está diciendo por una parte que el Padre sea Jesucristo, no. Habla del Dios Supremo, que es el Padre de quien proceden todas las cosas, y luego habla del mediador, que es el Señor Jesucristo, el Señor. ¿Queda clarito? Por consiguiente, el versículo ni enseña por ninguna parte que solo exista un Dios, ni enseña por ninguna parte que el Dios Padre sea el Señor Jesucristo. O sea, Pablo en este versículo está enseñando, está diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dicen estos falsos cristianos, estos farsantes, estos enemigos de la verdad y anticristos que son los unicitarios. Seguimos. Decía nuestro Señor, de la palabra Kyrios, del griego, que significa amo, dueño. Entonces, si le va a decir amo y dueño a un hombre,
en el sentido de que este ya está muerto, ya resucitó, ya fue ascendido al cielo, sería un idólatra. Él sería un idólatra. ¿Por qué razón sería un idólatra? Porque está diciéndole a ese hombre que resucitó, que su cuerpo fue glorificado y fue ascendido al cielo, le está diciendo amo, está diciendo que él es su amo, que él es su dueño. Eso es lo que le está diciendo. Mas, sin embargo, Pablo nos aclara en 2 de Tesalonicenses. En 1 Corintios simplemente a Jesucristo le llama el Señor, y un Señor Jesucristo, esto ya lo he explicado, cuando a Jesús en el Nuevo Testamento se le llama el Señor, cuando se dice Jesús es el Señor, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre, simplemente ahí la palabra Señor en griego kurios significa que Él es el Señor mencionado en el Antiguo Testamento, el Señor Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y que no era el Padre Celestial, porque al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Así lo dice bien clarito el Nuevo Testamento. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado de conocer. Juan capítulo 1, verso 18. Jesús es el Señor, indicando así que Él es el Señor, no solamente significa el amo, como dice este sujeto, no. Él es el Señor, significa que Él es el Señor Jehová, este Señor Jehová, este Dios eterno, mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo, se aparecía a seres humanos como Adán y Eva, como Abraham, como Moisés. Fue el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y les entregó la ley. Les entregó la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, ahí en el Sinaí. Él hizo el pacto, fue quien hizo el pacto con Israel, ahí en el Sinaí. Fue este ángel, este Señor, porque este ángel de Jehová es el Señor, lo dijo bien clarito Esteban ahí en Hechos capítulo 7, ahí ya lo expliqué ayer bien clarito. Se le aparece el ángel de Jehová a Moisés en medio de la zarza ardiente y seguidamente se le llama el Señor, es decir, Jehová. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Señor, el kurios en griego, significa que Él es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Queda clarito? Eso de que la palabra Señor significa simplemente amo, sí, significa amo, pero significa muchísimo más. Significa que Él es el Señor Jehová mencionado en esos pasajes del Antiguo Testamento que se aparecía a los seres humanos. Y el que niega esto, quien niega esta verdad bíblica, pues no se podrá salvar, se va a condenar, así de simple. Porque para ser salvos tenemos, como dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Libro del profeta Joel, capítulo 2. Y resulta que el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre del Señor Jesucristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 10. Prueba absoluta e irrefutable de que el Señor Jesucristo es ese Señor Jehová mencionado ahí en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Él es el Señor Jehová. Y eso es lo que significa la expresión bíblica Jesús es el Señor. Él es el Señor Jehová mencionado ahí en el Antiguo Testamento. Seguimos. Capítulo 2, versículo 16, en la Biblia del Jubileo 2000, que ese texto está bien traducido ahí, donde dice, y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio la buena esperanza por gracia. Lo estoy parafraseando. Ese versículo que está citando este pollo claramente está haciendo una diferencia clara, vamos, entre Jesús el Señor y el Dios Padre. Y eso ocurre en muchos pasajes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo hace una clarísima diferencia entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Son dos personas divinas, es decir, dos dioses. Esa es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Se diferencia a los dos. Al Dios Padre, que es el Dios supremo, el único Dios verdadero, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Y el segundo Dios, esta segunda persona divina, que es el Señor Jesucristo. Y ya está, esto lo vemos claramente, ya lo he explicado. En 1 Corintios 8:6 se diferencia al Dios Padre, el Dios único, y se le diferencia del Señor Jesucristo. El Dios Padre es el del cual proceden todas las cosas y el Señor Jesucristo es el mediador. Ahí lo dice. Por lo tanto, lo que enseñan estos falsos cristianos unicitarios, pues es una espantosa herejía, una doctrina de demonios totalmente anticristiana y antibíblica, como estamos viendo. Seguimos.
Si Pablo le dice a Jesús que Él es Señor nuestro, que Él es el Cristo y Dios y Padre nuestro, No, eso es mentira. El apóstol Pablo nunca dijo que el Señor Jesucristo fuera el Dios y Padre nuestro. Eso es una falsedad. Eso es una perversión de las palabras de Pablo. Pablo siempre diferencia entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Los menciona como dos dioses, dos personas divinas. El Padre es el único Dios verdadero y el Señor Jesucristo es el Señor, el enviado del Padre, el mediador. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Seguimos. ¿por qué es eso? ¿Por qué es todo esto Él? Porque Él dice, Él En la descripción de este vídeo, ahí publiqué el libro, uno de los últimos libros que he escrito, demostrando cómo estos falsos cristianos unicitarios al servicio de Satanás, el padre de la mentira, han hecho una traducción de la Biblia absolutamente diabólica, falsificada, han pervertido y retorcido un montón de versículos, de pasajes de la Biblia para hacer creer a las personas ignorantes que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. Vaya usted a la descripción del vídeo y ahí podrá leer, podrá también escuchar, porque está también en audio, ese libro que escribí. Una Biblia absolutamente satánica, falsificada, donde han retorcido decenas y decenas de pasajes bíblicos para enseñar la mentira de que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. Ahí lo pueden leer, se lo recomiendo. Seguimos. nos amó y nos dio. Y sabemos por las Escrituras que Pablo no hablaba con el Nuevo Testamento. Él no agarraba el Nuevo Testamento y decía, porque aquí Juan escribió esto, no, porque él, para empezar, él dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 23, que él utilizaba la ley de Moisés y los profetas para persuadir a las personas. Este tío es tonto, como Pablo, pues claro, ¿cómo iba a utilizar el Nuevo Testamento? Si en la época de Pablo todavía no existía el Nuevo Testamento. ¿Este tío es tarado o qué? ¿Está tarado usted o qué? Pues claro que las escrituras, las sagradas escrituras que citaba, que mencionaba el apóstol Pablo eran del Tanakh, del llamado Antiguo Testamento. Pero no, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito en la época de Pablo. Seguimos. Para que creyeran en Jesús. Nunca utilizó el Nuevo Testamento porque no había sido creado, al menos no en su totalidad. Por esa razón, Pablo es monoteísta estrictamente hablando y no cree en la existencia de un Dios y un semidios o una persona. Bueno, eso que acaba de decir de que el apóstol Pablo era monoteísta, ya en estos vídeos se ha refutado esa mentira, esa asquerosa mentira del diablo. El apóstol Pablo claramente habló de un Dios supremo y único, que es el Padre Celestial, y luego habla de otros muchos dioses. Al propio Cristo se le da el título de Dios. En 1 Corintios 8, verso 5, ahí Pablo bien clarito reconoce la existencia de muchos más dioses en los cielos y en la tierra, lo dice, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Ahí lo dice. 1 Corintios 8, 5. O sea que Pablo no era monoteísta entonces, él era enoteísta. Enseñaba que hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas y luego dice que hay otros muchos más dioses en el cielo y en la tierra. ¿Quiénes son esos dioses? Ya lo he explicado en estos vídeos, son los hijos de Dios. Hijos de Dios en los cielos y en la tierra. ¿Quiénes son los hijos de Dios en los cielos? Los ángeles. En la Biblia a los ángeles se le llama dioses. En hebreo, Elohim. Se le llama dioses, hijos de Dios. A los ángeles. Y en la tierra también hay dioses, hay hijos de Dios, que son los seres humanos que creemos en Cristo. A los propios jueces de Israel en el Salmo 82 también se le llama dioses, Dios el Padre le llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Por lo tanto, es una mentira del diablo decir que solo existe un Dios. El monoteísmo es absolutamente falso, es satánico. ¿El monoteísmo qué es? El monoteísmo es enseñar que solo existe un Dios solitario, que ya no hay más dioses en el universo. Eso es el monoteísmo. Y eso jamás se enseña en la Biblia por ninguna parte. Y el apóstol Pablo, vamos, ni de coña enseñaba esa mentira del diablo de que solo existe un Dios. No. Él ahí lo dice bien clarito, que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Pablo no era monoteísta, sino que era enoteísta, como lo somos hoy en día los verdaderos cristianos enoteístas. Seguimos. Otro Dios. Él no puede creer eso.
Y él decía de Jesús esto. Decía, 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer el texto que leyó nuestro amigo Henry. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 14 al 16, dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí no está diciendo que es el Padre aparte de Jesús. Aquí lo que en el unicitarismo nos está diciendo, que el sujeto de la oración, el sujeto del texto, es Jesús el Cristo. Ese es el sujeto. No hay otro sujeto ahí involucrado. Jesús es el sujeto, está hablando de él. Desde el versículo 14, es más, desde el primer versículo hasta el versículo en cuestión, Pablo está hablando de Jesús. Él es el sujeto de lo que de él está hablando. Y no va a venir a decir aquí, entonces, bueno, de hecho, si él hubiera querido hablar de otro ser o del Dios Todopoderoso, aparte del hombre Jesús, hubiera dicho, y también el Rey de los siglos inmortal, pero no lo dijo así. ¿Por qué? Porque el sujeto de la oración es Jesús, y a él lo está exaltando, le está diciendo que él es el Rey de los siglos inmortal. Bueno, también Bueno, vamos a ver cómo ha mentido este mamarracho, este soplagaitas, porque es un embustero patológico y un total analfabeto bíblico. No tiene ni remota idea de lo que habla y está falsificando estas palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. 1 Timoteo capítulo 1. Verso 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí, por supuesto, claro que está hablando de Jesús, está hablando solo de Jesús. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También está hablando únicamente de Jesús. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. También el verso 16 está hablando de Jesús. Y ahora vamos a ir al verso 17, porque ahí está la clave de todo. Van a ustedes a comprobar cómo miente este mentiroso, este falso cristiano unicitario. Mire, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto, ¿el verso 17 está hablando de Jesús? No, no está hablando de Jesús. No menciona el verso 17 al Señor Jesucristo por ninguna parte. Ahora vamos a ver quién es este Dios único. Repito, el verso 17 no menciona al Señor Jesucristo por ninguna parte, como si lo hace en el verso 16, en el 15 y en el 14. En el 17 no menciona a Jesús, lo entiende mamarracho, lo entiende mentiroso unicitario. El verso 17 no menciona a Jesús por ninguna parte, no aparece la palabra Jesucristo por ninguna parte. Entonces, ¿quién es este Dios? Como dice aquí, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Primero, absolutamente imposible que se pueda referir al Señor Jesucristo. No se refiere a Jesús porque no lo menciona por ninguna parte. El apóstol Pablo le llama el inmortal. El inmortal. ¿Qué significa inmortal? Cuando aquí a este Dios se le llama inmortal, ¿qué significa? Que no puede morir y que nunca ha muerto. Por eso se le llama inmortal, el inmortal. Este Dios no puede morir y jamás murió. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo murió? Claro que murió ahí clavado en el madero. Él entregó su vida y murió clavado en el madero. Por lo tanto, él no puede ser este Dios al cual se le llama el inmortal. Siguiente palabra, invisible, el invisible.
Pregunto a este falso cristiano unicitario, ¿Jesucristo fue visto por los seres humanos, sí o no? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, él no puede ser este Dios invisible. ¿A quién en el Nuevo Testamento se le llama el invisible? Únicamente al Padre Celestial. Juan 1:18. A Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. Él es el invisible. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El Dios invisible es el Padre Celestial. Hay otro pasaje del apóstol Pablo donde, hablando del Padre Celestial, dijo: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre. Él es el Dios que jamás fue visto aquí en la tierra por los seres humanos. Él es el invisible, el Padre Celestial. Cuando este embustero al servicio de Satanás dice que este Dios invisible es Jesucristo, bueno, está diciendo una de las mentiras más grandes y estupideces de toda la historia, ya que el Señor Jesucristo sí que fue visto por los seres humanos. Él no es el Dios invisible. El Dios invisible, como acabo de mostrar, es solamente el Padre Celestial. Ninguno de los hombres le vio aquí en la tierra ni le puede ver. Y con este cuerpo carnal, corruptible que tenemos, no se puede ver al Padre Celestial, no. Y sin embargo a Jesucristo sí que le vieron. Por lo tanto, es totalmente imposible que este Dios mencionado en el verso 17 sea el Señor Jesucristo. Totalmente imposible. Porque Cristo murió, entregó su vida, por lo tanto no puede ser el inmortal. Él sí, él después de resucitar, recobró la inmortalidad, eso sí, la vida eterna, él vive para siempre, pero inmortal es una palabra, repito, que significa que no puede morir y que nunca ha muerto. Eso es lo que significa inmortal. Y como el Señor Jesucristo murió, por lo tanto, él no es el Dios inmortal mencionado en este versículo. Tampoco es el invisible, porque al quien no vieron, al Dios que no vieron, es al Padre Celestial. Y a Jesucristo sí que le vieron, por lo tanto no se puede referir de ninguna manera al Señor Jesucristo. Al único y sabio Dios. ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? En Juan 17:3, a ver, mamarracho unicitario, payaso. Al único Dios verdadero, ¿quién es el único Dios verdadero? El Padre Celestial. Lo dice Jesús en Juan 17:3. ¿Y quién es Jesús ese entonces ahí? Es el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero. Cristo fue bien claro, lo dijo de forma irrefutable. Hace una clarísima diferencia entre el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y el enviado del Padre, que es Jesús, el Mesías. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener para poder adquirir la vida eterna. Quien rechaza este conocimiento, pues nadie se va a poder salvar, no se podrá salvar ese sujeto. En eso consiste la vida eterna, dijo Jesús. Eso es lo que tenemos que tener, eso es el conocimiento que tenemos que tener. Por lo tanto, cuando en 1 Timoteo 1:17 Pablo habló del único y sabio Dios, pues lógicamente se refiere a ese Dios único mencionado en el Nuevo Testamento, que es el Padre Celestial, el único Dios verdadero, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Ese es el único y sabio Dios. Es el Padre Celestial. De ninguna manera este versículo se está refiriendo a Jesucristo. Y a este único Dios verdadero, a este único y sabio Dios, que es el Padre Celestial, sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. La gloria suprema es para el Padre Celestial, no para el Señor Jesucristo. Es para el Padre. Como dijo también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. No dice para la gloria del Señor Jesucristo. Dice para la gloria del Dios Padre. Está diferenciando bien clarito entre el Señor Jesucristo y el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. La gloria suprema pertenece solamente al Dios Padre, que es el Dios Supremo. El único Dios verdadero, que eso es lo que significa la palabra único, Él es el Dios Supremo. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios superior a Él. Él es el Dios de Dios, es el Dios Supremo. Él es el único y sabio Dios, a quien le pertenece el honor y la gloria suprema por los siglos de los siglos. Lo que ha dicho este embustero, este analfabeto bíblico de Armando, de decir que en 1 Timoteo 1:17 de quien está hablando es de Jesús, es una asquerosa mentira del diablo. Es en los versos 14, 15 y 16 donde sí que se menciona a Jesús, pero en el verso 17 no está hablando de Jesús, no se menciona la palabra Jesús por ninguna parte, sino que está hablando del Dios
Padre, el inmortal y el invisible, ya que ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, y Él es el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, tal como enseñó Jesús. Esta es la verdadera interpretación de estas palabras de Pablo y no la de estos apóstatas de la fe, que son los unicitarios, que retuercen las palabras de Pablo para su propia condenación, para su propia perdición. Ya lo dijo el apóstol Pedro, que había algunos de estos mentirosos y apóstatas que pervertían las palabras de Pablo para su propia perdición. Esto hasta lo dijo el apóstol Pedro. Y en lo que hacen precisamente estos falsos cristianos unicitarios. Pervierten de forma satánica estas palabras de Pablo para su propia perdición, como acaba de hacer este sujeto, este soplagaitas llamado Armando, que ha retorcido y malinterpretado de forma satánica, diabólica, estos versículos de Primera de Timoteo, capítulo 1. Repito, en los versos 14, 15 y 16, coja usted su propia Biblia y léalo. Sí que hablan de Jesús, solo se están refiriendo al Señor Jesucristo, se menciona el nombre Jesucristo, pero en el verso 17 no se menciona el nombre de Jesucristo por ninguna parte. Aquí en el verso 17 solamente se está hablando, Pablo estaba hablando del Padre Celestial, el Dios inmortal, el invisible, el único Dios verdadero, el único y sabio Dios. De ninguna manera está hablando de Jesús. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este engañador, de este falso cristiano llamado Armando. Seguimos. En el capítulo 2, versículo 3, nos dice de esta manera: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero vamos a ver quién es el Salvador. Bueno, ese argumento que está dando es una patraña, es una estupidez. Pues claro que el Dios Padre es nuestro Salvador y al Señor Jesucristo también se le llama nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos dos Salvadores. El Dios Padre es el Salvador supremo, el que envió a su Hijo a la tierra. Él es el Salvador supremo y el Señor Jesucristo es el mensajero, es el enviado del Padre. Cristo también, por supuesto, es nuestro Salvador, nuestro segundo Salvador, pero el Salvador supremo es el Padre, ya que fue quien envió a Jesucristo a la tierra. Y Jesús es el segundo Salvador, simplemente eso es lo que enseñan esos pasajes del Nuevo Testamento. No significa que sean el mismo Salvador, no, solamente lo puede enseñar un subnormal. El Padre y el Hijo no son el mismo Salvador, no son un solo Dios, son dos personas divinas diferentes, como ya he demostrado. El Padre es el Salvador supremo y el Dios supremo, y el Señor Jesucristo es el segundo Salvador, el segundo Dios, que vino aquí a la tierra, que descendió a la tierra para salvarnos. Seguimos. Porque para Pablo solamente hay un Salvador también. No, eso que dice este payaso de que para Pablo solo hay un Salvador, eso es una mentira del diablo. Jamás dijo el apóstol Pablo por ninguna parte que tengamos un solo Salvador. No, simplemente al Dios Padre le da el título de Salvador y al Señor Jesucristo pues también le da el título de Salvador, así de simple. Pero ahí Pablo no dijo por ninguna parte que solo tengamos un Salvador. Eso es una falsificación satánica que acaba de hacer este sujeto. Seguimos. No hay dos Salvadores. Pues claro que hay dos Salvadores, como lo acabo de demostrar. Al Dios Padre se le llama Salvador y al Hijo también se le llama Salvador. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos dos Salvadores. Seguimos. Y esto se lo dijo Jesús, porque recuerden que Pablo dijo: a mí no me ha enseñado hombre alguno, sino nuestro Señor Jesús. Lo estoy parafraseando, obviamente. Vamos a ver lo que dice quién es el Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante dice así. Bueno, vamos a leerlo desde el 20. Y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién salvará a su pueblo de sus pecados? Jesús. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Pero mire lo que dice Pablo. Dice, porque es... Como pueden ver, aquí al Señor Jesucristo, claro que se le llama Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, porque fue Él quien entregó su vida voluntariamente para salvarnos de nuestros pecados, para que seamos perdonados. Claro que Jesús se le llama también Salvador en el Nuevo Testamento. Y resulta que al Dios Padre también se le llama Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué al Dios Padre también se le llama Salvador?
porque Él es el Salvador supremo. Él fue quien envió a Jesús, a su Hijo, a la tierra, para que Él pueda dar su vida, entregar su vida por los suyos, por sus ovejas. Por lo tanto, es lógico que al Dios Padre también se le dé el título de Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador supremo. Pero el argumento, la interpretación que este sujeto hace de esta enseñanza bíblica es absolutamente satánica y estúpida. Es demencial, solamente la puede dar un retrasado mental. Eso no significa que los dos, el Padre y Cristo, sean el mismo Salvador, no, tarado. Simplemente que los dos son salvadores. El Padre es el Salvador supremo y Cristo es el segundo Salvador, el que entregó su vida por sus ovejas. Seguimos. Bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Lo ve en ese versículo, claro que el apóstol Pablo al Padre le llamó también nuestro Salvador, porque Él es, repito, el Salvador supremo, el que envió a su Hijo a la tierra. Por lo tanto, claro que el Padre también es Salvador, la salvación procede de Él, todas las cosas proceden del Padre. Él es quien envía a su Hijo a la tierra y por lo tanto el Padre es el Salvador supremo y Jesús es el segundo Salvador, el que entregó su vida por sus ovejas. Dos Salvadores, no solamente uno, como dice usted, mamarracho, sino dos Salvadores, que son el Padre y el Hijo. Seguimos. Y esto se lo dice a Timoteo, pero no es la única ocasión en la que se lo dice. Miren cómo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10 lo vuelve a repetir. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, primeramente de los que creen. Volvemos a lo mismo. 1 Timoteo 4:10 está hablando del Padre Celestial, que es el Dios viviente, y le llama Salvador, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Simplemente al Dios viviente, que es solamente el Padre Celestial, ya que el Nuevo Testamento, cuando habla del Dios viviente, del Dios vivo, siempre se refiere solamente al Padre, al Dios supremo. Él es el Dios viviente, el Hijo, y Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, si Jesús, como dice la Biblia, es el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús no puede ser el Dios viviente. Él no puede ser el Dios supremo. Y en este versículo de 1 Timoteo 4:10, pues simplemente el apóstol Pablo está diciendo que este Dios viviente, el Padre Celestial, es el Salvador de todos los hombres. Él es el Salvador supremo. Pues claro, ¿cuál es el problema? El Dios Padre es el Salvador supremo y el Señor Jesucristo es el segundo Salvador, el que descendió a la tierra para entregar su vida por sus ovejas. Es el segundo. La Biblia bien clarito habla de dos Salvadores, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo, así de sencillo. Seguimos. Es el Salvador de todo. Bueno, ¿quién es el Salvador? Al final, ¿qué? ¿Es el Dios viviente o es el Jesús hombre el que salva? Porque aquí me está diciendo que es... Son los dos, idiota, ya te lo he explicado. Son los dos dioses nos salvan. El Dios Padre es el que envía y el Señor Jesucristo, el segundo Salvador, es el enviado del Padre. ¿Queda clarito? Los dos son salvadores. Los dos son salvadores. Esa es la enseñanza clarísima de estos textos del Nuevo Testamento. Seguimos. Primero me está diciendo Mateo que es Jesús, el Salvador de todo su pueblo. O sea, este pollo lo que enseña, lo que cree es que solamente existe un Salvador, que no hay más salvadores, que solo hay uno. Eso es una mentira del diablo que jamás la enseña la Biblia. La Biblia nunca dice por ninguna parte que solo existe un Salvador. Lo que habla la Biblia es de un Salvador supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de dioses. Y un segundo Salvador, que es el Señor Jesucristo, que fue quien descendió a la tierra y quien entregó su vida. Dos Salvadores, el Padre y el Hijo. Esa es la clara enseñanza bíblica. Y no la mentira que está enseñando este falso cristiano unicitario. Seguimos. El Salvador de la humanidad. Me está diciendo porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y tenemos entendido que su nombre significa Salvador, además de que significa Jehová salva. Y sabemos por las Escrituras de que Jesús es el Salvador del mundo. Pero ¿cómo es que...? Si nadie lo niega, pues claro que Cristo es el Salvador del mundo, porque fue Él quien entregó su vida en el madero. Él es el segundo Salvador. El primer Salvador es el Padre Celestial. El Salvador supremo. Y el segundo Salvador, repito, es Cristo. Es así de simple lo que estoy diciendo.
Vamos, hasta un crío de 4 años, un pitufo de 4 años lo entiende, menos este pobre descerebrado, este embustero, este analfabeto bíblico llamado Armando. O sea, un crío de 4 años entiende perfectamente lo que estoy explicando, menos este sujeto, menos estos falsos cristianos unicitarios. Seguimos. No sabe esto, porque está diciendo que el Dios viviente de Mateo capítulo 16, versículo 16, ese Dios viviente que es el Padre del Hijo de Jesús el Cristo, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese Dios viviente. Pero no solo eso, dice Pablo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 16, dice así, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está hablando del Dios viviente. Y lo que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios, el Dios viviente del que está hablando en el versículo 15, es el mismo Dios que está hablando del versículo 16. Vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a refutar la mentira, la patraña que ha dicho este hijo del diablo. Ha citado el famoso texto que tanto les gusta a estos falsos cristianos unicitarios, que es 1 Timoteo 3:16. O capítulo 3, versos 15 y 16. Claro, la versión que ha citado esta pobre criatura ceporra, ignorante, es la de la Reina Valera de 1960, que lo ha traducido mal. Lo ha traducido mal, lo ha falsificado el verso 16. Y vamos a comprobarlo, vamos a verlo. Verso 15, efectivamente, está hablando de la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? El Padre Celestial. Y la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, la que sostiene la verdad. Pero repito, el Dios viviente mencionado en este verso 15 y en el resto de pasajes del Nuevo Testamento, cuando se habla del Dios viviente, del Dios vivo, es solamente el Padre Celestial, no es el Señor Jesucristo. Verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Falso. Resulta que en todos los manuscritos griegos, en todos los textos griegos de este versículo, la palabra Dios no existe. Las mejores, más antiguas, bueno, prácticamente todos los textos griegos, todos los manuscritos griegos lo dicen. Quien fue manifestado en carne o el que fue manifestado en carne. No dice ninguno de esos textos griegos, Dios fue manifestado en carne. Sino que dice, quien fue manifestado en carne, o como dicen otras versiones, el que fue manifestado en carne. Yo pregunto, a ver, unicitario mentiroso, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue el que vino en carne? Bueno, la respuesta, pues mire, la tenemos. Primero, en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se refiere al verbo. ¿Quién es el verbo? El Señor Jesucristo, la persona divina del Señor Jesucristo. Lo leemos en Apocalipsis 19 bien clarito, hablando de Jesús. Cuando venga del cielo aquí a la tierra a gobernar el mundo, dice, y su nombre es el verbo de Dios. El verbo de Dios es la persona de Cristo. Y dice bien clarito, Juan 1:14, que ese verbo, el Señor Jesucristo, fue manifestado en carne. Vino en carne. Aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose a Jesús, y vivió entre nosotros. Es decir, lo que dijo el apóstol Juan es que fue Jesucristo quien vino en carne. Cuando dice el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se refiere a Jesucristo. Jesucristo fue quien vino en carne, quien fue manifestado en carne. Eso en primer lugar. Segundo lugar, nos leemos las epístolas del apóstol Juan y dice bien clarito que fue Jesucristo quien vino en carne. Y quien niega esto tiene la doctrina del anticristo, como la tienen ustedes los unicitarios. Lo dice bien clarito. Voy a leer el texto. Dice, quien vino en carne fue Jesucristo. Él fue quien fue manifestado en carne. Jesucristo, no el Dios Padre. La traducción que vierte aquí la Reina Valera en 1 Timoteo 3:16 es falsa. Bueno, no, algunas más también lo han vertido mal, lo han falsificado.
La traducción correcta es el que fue manifestado en carne. Ese es el gran misterio de piedad. ¿Y quién fue el que fue manifestado en carne? ¿Quién fue el que vino en carne? Ya lo acabo de decir. Es el Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlo leyendo dos textos de las epístolas de Juan. Mire. 1 de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. Mira lo que dice. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hoy en día, ¿quiénes son los que enseñan que Jesucristo no ha venido en carne? Que quien vino en carne fue el Dios Padre. Son ustedes, los falsos cristianos unicitarios. Ustedes son el engañador y el anticristo, como dice el apóstol Juan en este versículo, al no confesar que Jesucristo vino en carne. Porque lo que ustedes enseñan es que fue el Dios Padre quien se hizo hombre, que fue el Padre Celestial quien vino en carne, quien se manifestó en carne. Eso es lo que enseñan ustedes. Por lo tanto, están negando la verdad bíblica de que fue Jesucristo quien vino en carne, como lo acabo de demostrar. Fue el Verbo, este Verbo de Dios, que es el Señor Jesucristo, quien se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el quien se hizo carne, quien fue manifestado en carne, no fue el Dios Padre. Por lo tanto, cuando ustedes enseñan que fue el Dios Padre quien vino en carne, quien se manifestó en carne, pues no solamente están mintiendo, sino que además están demostrando que ustedes son el engañador y el anticristo. Así de simple, lo dijo bien claro el apóstol Juan. Seguimos. Aquí hay más declaraciones por aquí. Podemos entender en Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8 dicen así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero vamos a ver el contexto de Juan. Juan nos dice quién es el Señor y quién es el Dios. Vamos a verlo. Juan capítulo 20, versículo 20. Bueno, vamos primero a refutar la mentira, la espantosa doctrina de demonios enseñada por estos falsos cristianos unicitarios. Como pueden ver, él acaba de citar Apocalipsis 1, versos 7 y 8. Aquí en el verso 7, obviamente está hablando de Jesús. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, se está refiriendo a Jesús, evidentemente. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8, atención. Mire lo que dice ahora este versículo, ya que es el Dios Padre quien está hablando, como voy a demostrar. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Este Dios, llamado el Todopoderoso, es únicamente el Padre Celestial, no es Jesús. ¿Y por qué no es Jesús? Pues muy simple. Vámonos a varios versos más atrás, a los versos 4 y 5. Ponga ahora atención. Verso 4, Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y atención ahora a lo que dice el verso 5. Mire. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, en estos dos versos, en el 4 y en el 5, el apóstol Juan está haciendo una clarísima diferencia entre el Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, lo diferencia completamente del Señor Jesucristo. Verso 4 está hablando del Dios Padre, el que es y que era y que ha de venir,
Y seguidamente dice en el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Y de Jesucristo el testigo fiel, es decir, lo está diferenciando del Padre Celestial, del Todopoderoso Supremo. Diferencia a los dos. Con lo cual, cuando estos falsos cristianos unicitarios dicen que el Dios Todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1.8 se refiere a Jesús, es mentira, es totalmente falso, porque los versos 4 y 5 está haciendo una clarísima diferencia entre los dos. El Padre es el Todopoderoso Supremo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Lo diferencia del Señor Jesucristo. Bien clarito, ahí aparecen los versos 4 y 5, con lo cual pues está destrozando y refutando completamente esa mentira diabólica enseñada por estos falsos cristianos unicitarios. En el libro del Apocalipsis al Señor Jesucristo nunca se le llama el Todopoderoso con el artículo. El Todopoderoso, jamás. El Apocalipsis cuando habla del Dios Todopoderoso siempre se le diferencia del Cordero. El Cordero, que es Jesucristo, pues hace una clara diferencia entre los dos. El Dios Todopoderoso es el Padre Celestial y el Señor Jesucristo es el Cordero. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza del Apocalipsis, la cual rechazan todos estos falsos cristianos unicitarios. Seguimos. Lo dice de esta manera. 20:28, dice así. Entonces Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. El contexto de Juan. Juan está diciendo en Apocalipsis. Efectivamente, el apóstol Tomás, pues cuando vio a Cristo resucitado, reconoció que Él es Señor y Dios. Le llamó Dios mío y Señor mío, o mi Señor y mi Dios. Claro, porque Cristo es el Señor y además es un Dios, es un ser poderoso, y eso lo reconoció Tomás. Reconoció cuando ve a Cristo resucitado que Él es Señor y Dios. Pero resulta que este Dios, el Señor Jesucristo, tiene otro Dios sobre Él, que es el Padre Celestial. Lo dice el propio Jesús ahí en Juan capítulo 20. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y te vuelvo a decir, por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, Cristo ya resucitado en el cielo dice bien clarito que el Padre es su Dios. Le llama mi Dios por 4 veces. Apocalipsis 3:12. Por lo tanto, significa que Cristo, el Cristo resucitado y glorioso, tiene a un Dios sobre él que es el Padre Celestial. Y Tomás simplemente reconoció que Cristo es Señor y Dios. Pues claro, Él es un Dios, Cristo es un Dios y Él es el Señor, pero a su vez el Señor Jesucristo tiene a otro Dios sobre Él que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, esa es la verdadera teología bíblica. Como estoy explicando bien clarito en este vídeo. Simplemente Tomás reconoció, repito, que Jesús resucitado es Señor y Dios. Seguimos. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El Señor, el Dios. Es el Todopoderoso. ¿Y quién es el Señor Dios en el contexto de Juan? Juan dice que en su contexto dice que es Jesús. Bueno, ya he refutado esa mentira de este payaso. Apocalipsis 1.8 no se está refiriendo de ninguna manera al Señor Jesucristo, sino que se refiere al Padre Celestial, el Todopoderoso con el artículo. Cuando al Padre se le llama el Todopoderoso es porque es el Todopoderoso Supremo. ¿Que Cristo es un Dios todopoderoso que tiene todo el poder en el cielo y la tierra? Por supuesto que sí. Lo leemos ahí en Mateo capítulo 28, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Pero hay un Dios todopoderoso supremo, mayor que Cristo, que es el Dios de Cristo y que es el Padre Celestial. El Todopoderoso Supremo es el Padre. Y ya hemos visto que este Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, es el Padre y no es Cristo, porque los versos 4 y 5 se está haciendo una clarísima diferencia entre este Dios Supremo, el que es, el que era y que ha de venir, se le diferencia del Señor Jesucristo. Ahí lo dice bien clarito. Y de Jesucristo, el testigo fiel, indicando así que es otra persona diferente, otra persona divina diferente. Seguimos. Mío y Dios mío, le dice Tomás. Pero no solo eso, dice Juan. Vamos a ver otra cosa. Ya vuelvo a repetir lo que he dicho antes. El apóstol Tomás, cuando ve a Cristo resucitado, se convence que es el Señor Jesús, pues le llama mi Dios y mi Señor. Pues claro,
Claro que Cristo es un Dios y es el Señor Jesús. Pero este Dios, este Señor Jesucristo, pues tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Él es el Dios de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el propio Jesús le llama mi Dios un montón de veces al Padre Celestial. Por tanto, el Padre es el Dios supremo, es el Dios de Cristo. Ahí tenemos a los dos dioses, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Seguimos. Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién? Al Padre. No conocieron al Padre, a Dios el Padre. A ver, vamos a leer en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Efectivamente, está hablando del Padre, al Dios al cual nunca conocieron. Al Dios Padre nadie le vio jamás, Juan 1:18. Él es el Dios desconocido. Al Dios no conocido, como dijo el apóstol Pablo, que es el Padre Celestial. El mundo jamás conoció al Padre Celestial. Esto lo dijo hasta el propio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Padre, el mundo nunca te ha conocido. El mundo nunca te conoció. Refiriéndose al Padre, no a Jesús. Por lo tanto, cuando en Primera de Juan 3:1 dice, porque no le conoció a él, claro que se está refiriendo al Padre Celestial, al Dios desconocido, confirmado por Jesús. Padre, el mundo no te conoció. Ahí lo tenemos. El Dios desconocido es el Padre, y para eso vino Cristo a la tierra. El Dios unigénito vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre, a este Dios invisible. Ahí lo puede leer en Juan 1:18. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, está hablando de Jesús, porque esa es la correcta traducción, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a darnos a conocer al Dios desconocido, a este Dios invisible que es el Padre Celestial. Prueba absoluta e irrefutable que existen dos dioses, que son dos dioses. Al Padre se le llama el Dios invisible y al Señor Jesucristo, ¿cómo se le llama? El Dios unigénito. Juan 1:18. El Dios unigénito. Ahí tenemos bien clarito a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Seguimos. Su contexto, Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por lo tanto... A ver, Juan capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, hablando del verbo, pues está hablando del verbo. El Señor Jesucristo estaba en el mundo. Y el mundo por medio de él fue hecho, que esa es la correcta traducción. No como lo ha vertido la Reina Valera, es una traducción malísima. Y el mundo por medio de él fue hecho. ¿Por medio de quién? Pues del Señor Jesucristo. Dios el Padre que el universo por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Ahí lo leemos en 1 Corintios 8:6, Hebreos 1, versos 1 y 2, ahí lo dice bien claro. El mundo por medio de él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Efectivamente, el mundo no conoció realmente al Señor Jesucristo. Aquí cuando habla del mundo se refiere a la nación de Israel, al pueblo de Israel. No le conoció a Jesús realmente. Por eso le rechazaron y le condenaron a muerte. No conocieron que Él es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Por eso dice el mundo no le conoció. Cuando habla del mundo se refiere al mundo judío, al pueblo de Israel. El mundo lo conoció, como dice luego el verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, no le conocieron. Cuando dice los suyos no le recibieron, ¿a quién se refiere? Pues al pueblo de Israel, a los suyos. ¿De acuerdo? No le conocieron, sino que le rechazaron. Es de lo que está hablando. Está hablando de Jesús, el verbo. Todo fue hecho por medio de él, por medio de Cristo, el verbo, y el mundo judío, los suyos, no le conocieron ni le recibieron, sino que le rechazaron y le condenaron a muerte. Luego le entregaron a los romanos para que le clavaran en el madero. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera y correcta interpretación de este texto de Juan capítulo 1, y no la mamarrachada, no la mentira que enseña este pollo. Seguimos. Las Escrituras nos muestran que Jesús sí es un hombre, pero no como nosotros.
fue un hombre preparado para morir a favor de nosotros. Y además de eso, es Dios manifestado en la carne. Gracias. Hasta aquí mi Es Dios manifestado en la carne. Ya hemos visto que ese pasaje de 1 Timoteo está falsificado en la versión Reina Valera. No dice Dios fue manifestado en carne, sino que dice el que fue manifestado en carne. Y ya he demostrado bien clarito con la Biblia que el que fue manifestado en carne fue el Verbo, fue el Señor Jesucristo. Jesucristo ha venido en carne. Y aquel Verbo, no dice el Dios Padre, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue este Dios unigénito, este segundo Dios, quien se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. No fue de ninguna manera el Padre celestial, fue el Señor Jesucristo. Con lo cual la doctrina enseñada por esta religión diabólica y falsa, los unicitarios, pues es una vulgar doctrina de demonios. Es totalmente falsa y antibíblica, como ya he demostrado. Bien, ahora vamos a escuchar otra vez al payaso al apóstata de Enrique Jaimito. Vamos a escuchar sus argumentos y se los voy a ir refutando y destrozando a la luz de la Biblia. Seguimos. Vamos a empezar la refutación, ¿sí? Primero que todo, Armando utiliza un texto de Isaías 7:14 para dar a entender de que pues el mismo que vendría y nos salvaría sería pues ese Mesías o ese Salvador o Dios, mejor dicho. Dios, es decir, vuelvo y corrijo, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Pero yo no sé, por favor apagan el micrófono. No sé si de pronto Armando no ha visto pues el texto de 2 Corintios capítulo 5:19. Sí, claro que Dios es nuestro Salvador, pero Él lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. El verso 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba por medio de Cristo, escucha bien Armando, reconciliando consigo al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Bueno, el énfasis. Dios estaba, ¿sí?, en Cristo o a través de Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿cómo es que Dios vendría a salvar al mundo? ¿Sí? Bueno, enviando a su Hijo Jesucristo, y a través de Él fue que obtenemos la salvación. Por lo tanto, es correcto llamar a Dios Salvador, ¿sí? Porque la salvación, Él es la fuente de la salvación. Y Jesucristo, pues, Él vino como hombre, pues, a salvarnos, a morir por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Pues claro, ahí tenemos bien clarito a los dos salvadores. El Dios Padre es el Dios supremo, es el que envía, y el Señor Jesucristo es el segundo salvador, el que ejecutó la obra de la salvación, el que murió en el madero. Por eso es que en el Nuevo Testamento a los dos, tanto al Padre como al Hijo, se le llama Salvador. El Padre es el Salvador supremo, repito, y el Hijo es el segundo Salvador. Así de sencillo, es bien simple. La Biblia habla bien clarito de dos salvadores, dos salvadores, no solamente uno. Porque le recuerdo a este engañador, a este mentiroso unitario del Enrique Jaimito, que también al Señor Jesucristo se le da el título de Salvador. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13, entre otros muchos pasajes más. A Cristo se le da el título de Salvador y al Dios Padre también se le da el título de Salvador, indicando así, por tanto, que tenemos dos Salvadores. Seguimos. Después Armando utiliza el texto de un texto, creo, ahí sí fue donde utilizó pues el texto de Isaías 7:14 y lo relacionó con un texto, creo que de Mateo, donde dice, no, mira, Emmanuel significa Dios con nosotros, y llamarán su nombre Emmanuel, y significa Dios con nosotros. Pero Armando, es muy importante entender que todos los nombres hebreos tenían sus significados. Por ejemplo, Eliata significaba Dios ha venido, y no con eso vamos a decir que Eliata era Dios, ¿cierto? Jehú significaba Yahweh es él, y no con eso vamos a pensar de que Jehú era Yahweh o era Dios, ¿cierto? Elías significaba mi Dios es Jehová. Todos los nombres hebreos tenían significados, sus respectivos significados. Y casi todos los nombres
pues que traducidos al español terminan en él, pues tienen su significado. Está implícita, pues, alguna atributo de Dios, ¿cierto? Entonces, no con eso vamos a pensar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y Bueno, vamos a refutar la mentira que ha dado este sujeto, que ha dicho. A ver, en el texto de Isaías dice que se le llamaría Manuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, Dios estaría con nosotros, refiriéndose a Jesús. Vamos a ver, pregunto a este soplagaitas, a este apóstata llamado Enrique Jaimito. ¿Cómo a Jesús se le llama en Juan capítulo 1, verso 18? ¿Cómo se le llama? En las mejores traducciones, en los mejores textos griegos, manuscritos griegos, ¿cómo se le llama? El Dios unigénito. El Dios que está en el seno del Padre, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha dado a conocer al Padre. El Dios unigénito. Y ese Dios unigénito es el que estaba con nosotros aquí en la tierra, porque fue este Verbo divino quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Dios unigénito que es Jesucristo es el que estaba aquí con nosotros cuando descendió del cielo. Se le llama bien clarito el Dios unigénito, Dios con nosotros. Por lo tanto, Dios con nosotros, pues no se está refiriendo al Padre Celestial, se está refiriendo a este segundo Dios que es el Señor Jesucristo, el Dios unigénito. Él es el que estuvo con nosotros, Él el que se hizo carne, aquí en la tierra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fue Jesús, el Dios unigénito, ignorante tarado, embustero, fue Jesucristo, el Dios unigénito, que fue quien moró con nosotros aquí en la tierra, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es un Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Fue este Dios unigénito, quien habitó con nosotros, Dios con nosotros, refiriéndose a Jesucristo, el segundo Dios, el Verbo. Esa es la correcta y verdadera interpretación de esos pasajes, no la mamarrachada que dicen estos falsos cristianos, arrianos y unitarios, como es este pobrecito apóstata y mentiroso del Enrique Jaimito, que lo que es un embustero. Y se le llamará Dios con nosotros. Efectivamente, Cristo es el Dios unigénito y es el que estuvo con nosotros cuando descendió del cielo, cuando se hizo carne. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este sujeto. A Jesucristo, pues aunque se decía que se le iba a llamar Emmanuel, el nombre que se le puso fue Jesús, ¿no? Y Jesús. Emmanuel simplemente es un título que dice que significa, como dice Mateo, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es el Dios que estuvo con nosotros? El Dios unigénito. Juan 1:18 y Juan 1:14. Él es el Dios unigénito, el Señor Jesucristo. Él es el Dios que estuvo con nosotros, que se hizo carne. Seguimos. ¿Qué significa la palabra Jesús? Jehová o Yahweh es salvación, porque a través de él es que Dios traería la salvación a los hombres. Entonces, bueno, después Armando utiliza el texto de 1 Corintios 8:6, texto que yo ya había utilizado, y dice que sí, que si bien el apóstol Pablo dijo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, pero después dice, y también... Que es mentira, que la palabra solamente o solo no se encuentra en ningún manuscrito griego, payaso, embustero. Pablo nunca dijo que solamente exista un Dios, el Padre, eso es mentira. Pablo lo que dijo es porque para nosotros hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas. Él nunca dijo por ninguna parte que solo o solamente tengamos un Dios. Eso es mentira. Eso solamente aparece en las falsas y diabólicas malas traducciones, como por ejemplo lo vertió la Reina Valera y otras muchas, que lo vertieron de la misma forma pervertida y diabólica, diciendo que solo hay un Dios. Y eso no fue lo que dijo Pablo en ese versículo. Seguimos. Un Señor Jesucristo. Entonces, lo que él da a entender es que como Pablo llamó Kyrios a nuestro Señor Jesucristo, y Kyrios significa amo, ¿sí? O dueño, o Señor. Entonces, es improbable que según lo que él
según su argumentación o los argumentos que él esgrimió, de que Pablo pues llamara Señor a alguien que no fuera Dios, ¿sí? Pero eso es un argumento incorrecto, ¿sí? Porque recordemos que hay un relato también en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, donde dice que Sara llamaba a Abraham mi Señor, ¿sí? Y no con eso Sara pensaría o llegaría a pensar de que Abraham era su Dios, ¿cierto? Bueno, vamos a refutar la mentira de este hijo del diablo. Efectivamente, Sara, la esposa de Abraham, a su esposo le llamaba mi señor, efectivamente, pero que aquí estamos hablando de el Señor, con el artículo, el Señor. Y esto ya lo he explicado en estos vídeos. Cuando Pablo llama a Jesús el Señor, significa que Él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que se aparecía a los seres humanos. Mire, se lo voy a demostrar de una forma muy sencilla. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, escuche bien, soplagaitas, embustero, arriano, el apóstol Pablo citó Joel 2:32, que dice: todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que el apóstol Pablo, citando ese versículo, lo aplicó ¿a quién? ¿Sabes a quién lo aplicó? A Jesús. Jesús es el Señor. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y se le aplica a Jesús. El propio Ananías le dijo al apóstol Pablo, ahí lo puede leer en Hechos de los Apóstoles, que levántate y lava tus pecados y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. Es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos, para tener el perdón de los pecados. Y resulta que en Joel 2:32 el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre de Jehová, o Yahvé, o como quieran. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y el apóstol Pablo cita ese versículo para aplicarlo al Señor Jesucristo. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Vamos a comprobarlo. Vamos a Romanos capítulo 10 para tapar la bocaza mentirosa de este sujeto. Voy a leer a partir del verso 8. Mas, ¿qué dice? Refiriéndose a las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Atención lo que dice Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos, es decir, es el evangelio que predicamos. En esto consiste el evangelio de salvación. Y dice ahora, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios, refiriéndose al Padre, le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es un texto de la Escritura del Antiguo Testamento que está hablando de Jehová, de este Dios llamado Jehová, y Pablo lo aplicó a Jesús. Todo aquel que en él creyere, es decir, en Jesús, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, refiriéndose a Jesús, porque lo dice ahí, lo acabo de leer, que confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por lo tanto, cuando aquí en el verso 12 dice, el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo, porque Él es el Señor. Verso 13, fíjese lo que dice ahora Pablo, porque está citando el tremendo pasaje de Joel, profeta Joel 2:32. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué cita es? Joel 2:32. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Y a quién lo está aplicando aquí el apóstol Pablo? Al Señor Jesucristo. Él es el Señor Jehová mencionado en Joel 2:32. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Ahí lo tenemos. Invocar el nombre de Jehová para ser salvo es invocar
el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Jehová, ese Jehová de Joel 2:32, es el mismísimo Señor Jesucristo. Está la pura verdad bíblica, la cual ustedes, los falsos cristianos unitarios y arrianos, rechazan, pisotean y escupen como auténticos hijos del diablo. Pablo enseñó que Jesús es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, y que de ninguna manera el Padre Celestial, ya que al Padre nadie le vio jamás. Era el Señor de Jesucristo. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar en el bautismo, como dijo Ananías. Levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre. Voy a buscar el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, para demostrar ya de forma irrefutable y tapar la bocaza mentirosa de este falso cristiano arriano. Invocar el nombre de Jehová es invocar el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Vámonos a Hechos, primero en Hechos, capítulo 9, verso 14. Está hablando Ananías y dijo, y aún aquí, ahí en Antioquía, y aún aquí tiene, hablando de Pablo o de Saulo, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, es decir, el nombre de Jesús. Y entonces ahora habla el Señor Jesús, el Señor, y dice, verso 15, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es el nombre de Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Y en Joel 2:32 dice bien clarito que es el nombre de Jehová el que tenemos que invocar para ser salvos. Prueba absoluta e irrefutable que el Señor Jehová mencionado ahí en el profeta Joel es el mismísimo Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo. Vámonos ahora a Hechos capítulo 22. Está hablando Ananías y dice, porque serás testigo, le está hablando a Pablo, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, le dice Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre, es decir, el nombre del Señor Jesucristo, que es el que invocamos cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Invocando su nombre, el nombre de Jesucristo. Para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Jesús. Y resulta que en Joel 2:32 dice que es el nombre de Jehová el que tenemos que invocar para ser salvos. Ahí tenemos la prueba absoluta e irrefutable de que el Señor Jehová mencionado en ese texto de Joel es el mismísimo Señor Jesucristo, que esta es la verdad fundamental que tenemos que confesar con nuestra boca para ser salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, este Señor Jehová mencionado en Joel 2:32. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios, el Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. Esto que estoy diciendo es precisamente lo que rechazan y pisotean estos falsos cristianos unitarios, como por ejemplo este apóstata de la fe y embustero patológico llamado Enrique Jaimito. Él niega y él rechaza que Cristo sea ese Señor Jehová del libro del profeta Joel, al cual hemos de invocar su nombre para ser salvos. Lo niega, lo rechaza, con lo cual, al no creer él en esta verdad bíblica, al no creer que hemos de invocar el nombre de Jesús para ser salvos y que él es el mismísimo Señor Jehová mencionado en Joel 2:32, pues nunca se podrá salvar este apóstata de la fe, el cual niega rotundamente que Jesús es este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Bien, lo vamos a dejar aquí. Mañana voy a dar la cuarta parte y vamos a seguir refutando y destrozando con la Biblia las mentiras satánicas enseñadas por este apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito.
Así que mañana será la cuarta parte.